Rosario Galarza y con Juan Frank, que son... Bueno, ellos son amigos. En primer lugar, ¿no es cierto? compañeros de la Ellos- universidad. Sí, También. claro que sí. Ahí está, vamos acomodando un poquito los Están micrófonos acá. en la pero bueno. Secretaría de Desarrollo Humano y Territorio, Así es. dentro de ahí la Dirección de Derechos Humanos, Ujú. pero además conforman una comisión que es medio siglo de memoria. Y Así están es. por ese tema en particular. Hoy Así acá es. visitándonos. Además somos miembros de APDH, eso no Claro, también lo somos. también es importante. Sí. Para mí es un gusto tenerlos acá, Bueno, ¿no? Como siempre. gracias. ¿no? Rosario Galarza y Juan, Frank. que la verdad que nos conocemos hace muchos años y nos teníamos pendiente una entrevista con ellos. Creo que sociología es la excusa. Que de alguna manera. Sí, más que Bueno, la y algunos sociología, para proyectos de nosotros la ciencia investigación, la política. ciencia política. Sí, claro bueno, en que sí. definitiva hay muchas cosas que nos han atravesado, muchos proyectos en estos años en conjunto, así que claramente es un gusto. Bueno, y lo tenemos aquí para que nos cuenten qué es lo que ha pasado en Villa María el 10 de diciembre, ¿no? Y bueno, y qué se conmemora y qué es lo que ha pasado. Bien. Bien, bueno, primero gracias por la invitación. Este 24 de marzo de este año ya empezamos a pensar que se nos venía un 24 de marzo con número redondo, digamos, ¿viste? Y culturalmente Claro, eso es tiene algo. un impacto, hay que saber por qué, pero habría que buscar qué sentido tiene, pero los números redondos siempre convocan más. Entonces, ya creo que en junio, si no recuerdo mal, hicimos una primera reunión para empezar a trabajar camino a estos 50 años. No, bueno, todos los aniversarios son una sola vez, o sea, los 20, los 30, los 25, los 27 también, pero 50 años es un Es medio aniversario, siglo, claro. es un número muy significativo. Sí, y en ese marco es que empezamos a tratar de construir esta comisión y que al interior de esa comisión todas las instituciones vayan haciendo sus distintas actividades, enmarcándolas en este camino a los 50 años. O sea que allí las comisiones, cada institución lo que hace es, proponer distintas actividades y todos en conjunto empujamos para que eso suceda. Además de este número redondo, que van a ser 50 el año que viene, de la última... El último golpe de Estado. último golpe de Estado Claro. en la Argentina. En estos últimos años también se ha dado otros números redondos que tienen que ver con los 40, ¿no? Entonces también hemos estado todavía conmemorando los 40 años del regreso de la democracia, los 40 años de la edición, digamos, del Nunca Más, los 40 años, este año, del juicio a las juntas, que en estos días también Sí, claro. se cumplieron los 40 años del alegato. Entonces, bueno, fuimos trabajando todas estas temáticas y en el marco también de que en la provincia también se ha conformado en la Mesa Provincial de Derechos Humanos una comisión que va también camino, digamos, a estas distintas conmemoraciones que se van dando en distintas temáticas. Y algunas temáticas tienen que ver con concreciones que los organismos de derechos humanos de distintos lugares de nuestra provincia han logrado y que han venido batallando a lo largo, digamos, de estos años, como por ejemplo recientemente en Río Cuarto lograron que se les cediera la ex cárcel del Buen Pastor de Río Cuarto para poder abrir allí un espacio de memoria. Y en este caso, el tema del Banco Blanco, que fue lo que nosotros inauguramos el 10 de diciembre, sin dejar de recordar que el 10 de diciembre no solo marca el Día Internacional de los Derechos Humanos, y también en nuestro caso particular, un aniversario de la restauración democrática en nuestro país, fue un proyecto que hace unos años APDH había impulsado, que vinieron, un matrimonio de la asociación que trabajan en pos de la no violencia y que no haya también abuso infantil, pero había quedado pendiente la concreción de colocar el Banco Blanco, que simboliza la lucha de estas organizaciones en pos de infancias libres de abuso y violencia. Entonces lo que se aprovechó el día para concretar la colocación del banco en el marco del paseo Nunca Más. Claro, porque en nuestra ciudad nosotros tratamos también de hacer ese ejercicio de memoria. Villa María
es una ciudad de la memoria, incluso formalmente como una ordenanza está establecida como una ciudad de la memoria, pero también si uno rastrea todas las marcas, los hitos, las acciones, los nombres de calle, la construcción del reloj de sol, donde tempranamente, ya en los 80... Hay un reconocimiento por las diferentes gestiones, en todo caso. Incluso el surgimiento de la PDH, la regional de Villa María, en el 80, 40 años, hicieron de esta ciudad, y siguen haciendo esta ciudad una ciudad de la memoria, donde está ese ejercicio permanente que no todas, uno lo da por hecho, pero no todas las ciudades de nuestro país lo tienen. Una de esas marcas es el Paseo Nunca Más, que es el que va entre el reloj de sol y la rotonda de las banderas de la calle de Naciones Unidas, que es el ingreso al puente, ¿no? Ese paseo no solo tiene la marca de aquí está el paseo, sino que tiene, por ejemplo, el Banco Rojo, que simboliza la lucha para combatir todas las formas de violencia hacia las mujeres, y en particular el femicidio, como se desarrolló en esos años, hace algunos años, es donde empezaban a aparecer los bancos rojos. Bueno, la decisión de que ese banco rojo esté en el Paseo Nunca Más tiene que ver con esa Villa María, Ciudad de la Memoria. No es un banco rojo en cualquier punto, sino inscripto en una tradición, en una herencia histórica de la ciudad, que hace que no sea algo descontextualizado. Entonces, los derechos de niños, niñas y adolescentes tienen que ver también con ese proceso, ¿no? Porque en nuestro país se robaron niños. Y eso no pasó en todos los países del mundo. Entonces, tienen que estar enlazados esos procesos y esos conflictos y esas luchas y esas causas. No por nada este grupo, esta pareja que viene a plantear que es de una organización, ahora se me fue el nombre, no sé si está ahí. Asociación Civil Adultos por los Derechos de la Infancia. Se establece una relación con APDH para pensar la colocación de este símbolo, digamos. Perfecto. Sí, ahí también había como una discusión, porque el tema también de los derechos humanos no está exento de polémica, ¿no? Por supuesto. Entonces, y digamos, y es amplio y es del siglo XX también. Claro. Entonces, si estos bancos tenían que estar o no, entonces también eso fue dilatando un poco el tema de la ubicación. A mí me gusta a veces graficar con algunas cosas, incluso algunas cuestiones que estos días han sucedido, ¿no? En la Universidad de San Luis, hace unos días, hubo un profesor que denunciaba que su jefe de cátedra no le permitía hablarle a los estudiantes de el índice de abuelidad, que tiene que ver con, digamos, el gran aporte que las abuelas han hecho para el tema de la identidad en nuestro país y en el mundo, ¿no? Sí. Y en la misma universidad, el 10 de diciembre... se otorga el doctorado honoris causa a Tati Almeida, ¿no? Entonces, las contradicciones, ¿no? Por eso digo, o sea, nosotros por ahí nos asustamos y decimos, uy, cuánto, pero esto fue siempre así. Yo tengo en la cabeza, y siempre lo repito, el diario del día que en Villa María se le colocó 2 páginas centrales. Si abrís el diario, hay que ir a la hemeroteca, digo yo, que se le puso el nombre a la calle Eduardo Requena en nuestra ciudad. Sí. La tapa del diario de ese día era Menem indulto. ¿Sí? O sea, el título más importante de la etapa de ese día es... Claro, y en la ciudad... en la ciudad vos abrías el diario y tenías las 2 páginas... ¿sí? dedicadas a la... Bueno, o me acuerdo en mi época de estudiante que pasaba... Esto para los que dicen de que solo juzgaron a los militares en nuestro país, ¿no? Pasaba por la calle Marcelo T. de Alvear, en la Facultad justo de Trabajo Social en ese entonces... Y había un cartel que decía libertad a Graciela D'Aleo. Y dabas vuelta y pasabas por la calle Córdoba, en la Facultad de Ciencias Económicas, y decía fuera Firmenich, que en ese entonces estudiaba Economía y además era un alumno brillante de la Universidad de Buenos Aires, la UBA. ¿No? Entonces digo, estas cuestiones polémicas existieron siempre. Sí, claro. Lo que no tenemos que hacer es dejarnos llevar, digamos, en el sentido de no seguir bregando y trabajando por la memoria, por la verdad y por la justicia. Y bueno, y no hay otra manera
que también hacer una pedagogía, digamos, de la memoria y poder, digamos, trabajar estas temáticas en comunidad con respeto y sabiendo siempre de que estamos en un terreno donde se van a suscitar polémicas y diferentes miradas. Ayer se hizo una actividad en Buenos Aires respecto a los derechos humanos, denunciando también como el desfinanciamiento de los sitios y los espacios de memoria, y al mismo tiempo en Córdoba brotan los huesos en Las Perlas. O sea, un grupo de personas que continuó esa causa insistiendo en que hay que hacer excavaciones, que hay que encontrar, y no eran 5.000, 15.000, no eran mayorías las que estaban logrando, era gente determinada, concentrada en un objetivo, en una tarea, para demostrar que hubo enterramientos clandestinos, que son enterramientos clandestinos de detenidos desaparecidos, no identificados, y por lo tanto, incluso, digo, para pensar también las distintas ciencias, disciplinas, trabajos, profesiones que empiezan a aparecer, y aparecen los huesos, digamos, y se encuentran los huesos y están las excavaciones, y eso es lo más difícil de discutir cuando uno entra en una situación de estas polémicas. Es empírico, están los huesos. Los sitios, los espacios de tortura, los relatos, la historia de los sobrevivientes son quizás de la información, los datos más fuertes para seguir consolidando una posición de defensa de derechos humanos y de denuncia de esas violaciones a derechos humanos. Y de memoria. Claro. Entonces, es una comisión que ya viene trabajando a partir del mes de junio, ¿no? Las primeras actividades se fueron realizando durante estos meses y la más visible fue la que tuvimos hace 2 días aproximadamente, que fue la de la costanera, el Banco Blanco. El Banco Blanco. ¿Hay próximas actividades para comentarle a la audiencia? ¿Qué va a haber? Próximas actividades seguramente en lo que va el año, para que estén atentos a poder poder participar de ellas. Sí. Nosotros ahora tenemos que el 15 de diciembre hacer una especie de listado de actividades que queremos llevar a cabo para lo que en Córdoba se llama, se menciona como la Semana de la Memoria. Nosotros en Villa María siempre tenemos, ya es histórico, el tema de el día 23 se hace la víspera en el reloj y después se construye, digamos, quien quiera ir al 24 a Córdoba o a conmemorar allí, lo hace. Pero nosotros tenemos, digamos, como un ejercicio de tener actividades durante todo el mes de la memoria, no la semana. Pero ahora con esto de los 50 años, la idea va a ser todo el año. Entonces ya hicimos no solo esto del Banco Blanco, sino que también en el marco de esta comisión presentamos una obra de teatro en el Teatro de la Panadería, hemos trabajado los 40 años del juicio a las juntas cuando vino Pablo Yonto en la Usina Cultural a presentar el libro, uno de sus libros, y además su exposición con respecto al tema, digamos, de cómo se suscitó el juicio, porque él fue un periodista acreditado por Clarín. Todos sabemos que el juicio no se transmitió por televisión en ese entonces, de hecho su libro se llama El juicio que no se vio, digamos, pero y que justamente todo lo que se guardó como grabación, por eso también es interesante remarcar muchas veces cómo también muchas de las cuestiones... O sea, ese registro audiovisual, ¿de dónde lo tenemos? Ahí te voy a contar de dónde lo tenemos, porque lo tenemos gracias a los noruegos, y lo tenemos gracias también a fiscales y... Sí, por supuesto. Porque lo fueron sacando del país de a poquito, entre sus valijas, para conservarlo, sabiendo que se podía perder. Y por eso nosotros hoy lo tenemos. Como también en la época que vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el año 79, que hizo el informe no se quiso dar a conocer. Y hubo, en ese momento ya estaba creado el CELS, donde estaba Emilio Mignone, y estaba también Noemí Fiorito de la Brune, hermana de Susana Fiorito, la que todos conocemos de Córdoba. Noemí estaba en el CELS
y se repartieron el trabajo entre varios militantes de sacar fotocopias de ese informe en distintos negocios. Entonces uno sacaba de la página 1 a 10, sí. otro, y poder armar juegos para poder darlo a conocer porque no se había difundido. Entonces toda esta cuestión de la militancia o este tema mismo, Pablo Yonto cuando vino nos trajo diarios de la época, o sea, mucho debemos a los organismos de derechos humanos. O sea, si los juicios en la Argentina se hicieron, fue justamente en parte por eso, ¿no? Y sobre todo por figuras emblemáticas que se dedicaron a conservar documentación e investigar de lo poco que se da. Sí, que se podía. No sé si ustedes saben que hace unos años, creo que fue en pandemia, se dieron a conocer los 3 tomos que la Iglesia hizo sobre el tema de los desaparecidos bajo el título de La verdad os hará libres. Y yo fui a la presentación de ese trabajo, y una de las cosas que sostuvieron los profes que trabajaron en esta compilación, porque son muchos los que han trabajado en el mismo, es que acá falta una pata decir las cosas, ¿no? Que es la pata a la cual le debemos al gran negacionismo de no saber qué ha pasado, digamos, con las víctimas del terrorismo de Estado en la Argentina. Entonces, es interesante esto porque, rescatar estas acciones también son muy interesantes, sobre todo que a mí no tanto me asusta estos discursos. Sí, la coyuntura. Sí, si bien son fuertes, son violentos. Exactamente. Sí. Lo que más me apena es querer destruir una de las cosas por las cuales los argentinos somos reconocidos en el mundo. Algo que podríamos decir como patrimonio de la humanidad. Exactamente, porque nadie llegó a tanto como nosotros. Cada país de América Latina, sin juzgar, tuvo sus propios procesos de acuerdo a los que su comunidad eligió. Algunos la amnistía, otros los juicios de la verdad mucho más tarde, como fuere. Nosotros habíamos decidido otro nunca camino, más. Entonces, eso es lo que a mí más me duele de esta situación por la que estamos atravesando. Bueno, muchísimas gracias. No, de nada. por estar, por los conceptos, por compartir. Sí. Y una cosita más, porque me parece que esto no lo hablamos. Lo que teníamos que hacer, bien. Eso es una. Y la otra es, porque hablamos de la comisión, pero me parece que no hablamos de los integrantes, de quiénes más la conforman. Bien. Que son... Sí. Bien, en la comisión hay instituciones educativas, hay inspectores, hay docentes, hay gremios docentes, gremios no docentes de la universidad, del nivel, la UPC, SADOP. Dependiendo también los momentos de cada institución es la intensidad de la participación, ¿no? Y es lógico que en esa primera reunión de junio haya mucha gente porque era la primera, y después, en función de qué va apareciendo, va fluctuando. Pero lo importante era iniciar ese proceso y dejarlo abierto para que no lleguemos a fines de enero, principios de febrero a decir, se viene el 24 de marzo, ¿no? Porque siempre lo que en realidad Villa María tiene una tradición de construir estos espacios colectivos para no superponerse, o que no se superpongan fechas, que no se superpongan temas y demás, sino encontrar esa complementariedad. No es todos decidiendo todas las actividades, sino un gran paraguas en el que las distintas instituciones van proponiendo cosas más internas para su comunidad propia, o entre dos instituciones, o algo más abierto, y ahí convocan al resto a participar, digamos, eso dependiendo también de las particularidades de cada espacio. En términos educativos, el nivel superior para el 24 de marzo está más o menos empezando, ¿no? Claro. Entonces hay muchas cosas que quizás queden para abril. Exacto. Pero no es lo mismo lo que pasa con gremios o con un teatro, no sé, el Teatro La Panadería, que también forma parte, posiblemente tenga
quizás más una temporada de verano donde trabaje cuestiones vinculadas a Memoria Verde y Justicia, y ahí estaremos. Un saludo a la gente del teatro. Ahí en algún momento algo de teatro. Bueno, vos. Sí. Le Le mandamos un abrazo. Sí, a la familia. Lo que quería decir que, por ejemplo, entre una de las cosas que sí tenemos definido es que con UPC, conjuntamente con esta comisión y con Derechos Humanos y la Secretaría de Desarrollo Humano y Territorio, vamos a estar haciendo una muestra de docentes detenidos desaparecidos del país, que en realidad es una muestra que generamos entre APDH Educación a nivel nacional, formé parte del grupo, y CETERA, y se armó una muestra itinerante con las 10 primeras historias de vida. Seguimos investigando otras historias y vamos a inaugurar esa muestra acá en marzo. Esa muestra, Rosario, sí. es ¿en qué formato es una muestra? Son 2 paneles por cada uno de los detenidos desaparecidos de este grupo de 10. Uno de ellos es Eduardo Requena, pero después hay docentes de todo el país. Bien. ¿Sí? Y otra de las cosas que nosotros sí le vamos a dar continuidad con Juan desde la Dirección de Derechos Humanos, es que el año que viene va a ser el tercer llamado a concurso que nosotros hacemos en homenaje a la abuela Sonia Torres, en donde convocamos a jóvenes por la identidad. El año pasado fue un ensayo. Este año podcast. Este año, exactamente. Y el año que viene queremos escultura. Entonces, seguramente vamos a inaugurar esa semana a nivel provincial de la memoria, haciendo la convocatoria a este concurso por la identidad en homenaje a la abuela Sonia Torres, que va a ser justamente una escultura sobre ella. Claro, y que va a tener un alcance que excede a la ciudad. La ciudad de Villa Hasta María. ahora era para estudiantes de nivel superior de la ciudad de Villa María, tanto el de... Sí. Bueno, de hecho fue... ¿Y digamos en el departamento? ¿Cuál es la lógica Y del no sé, departamento? todavía no lo vamos a, capaz que nos vayamos a la provincia, Sí. ya vamos a ver. Bueno. O a lo mejor, sí, no sé si suscribirlo, si tienen alguna idea, los escuchamos. No, bueno, pero las a mí me da la instituciones. curiosidad. En Córdoba hay muchas instituciones de arte. Claro, Sí, claro. Entonces, por ahí tenemos- podría ser la convocatoria a las escuelas Exactamente. vinculadas con el Exactamente. arte. La primera, el primer concurso era solo para estudiantes de profesorados, Sí, porque tenía que ver con pedagogía de la identidad. perfecto. Entonces, El segundo... el de segundo este año, era estudiantes de nivel superior, Sí. ahí lo ampliamos al resto de las carreras, y en este caso tendríamos que encontrar, porque la escultura Bueno, puede también ser como por una ahí. disciplina Sí. que no No se todos. pone a alguien a hacer Claro. cosas. Claro, artes, requierencias, técnica, sí. competencias, digamos que... Sí, nuevamente, Si si bien uno lo- quiere hacer una escultura Pero también igual- que perdure. Exacto. ¿no? Claro. Pensando en eso, en Sí, el tiempo. ¿no? sí. Sí. Porque Pero por ahí bueno, puede no, ser no. escultura o proyecto. Estoy tirando ideas yo nomás, o sea, Sí. no sé para qué me meto, para qué ¿Ah? me invitan. Pero cuando nosotros tengamos armado medianamente una Claro. grilla, por lo menos inicial, para esto de Nos lo dan marzo, a conocer. se lo Sí. vamos a dar a conocer. Está Y después, bueno, durante el año les llegarán las distintas actividades que se vayan planteando por cada una de las instituciones que forman parte de esta comisión. Excelente, Sí. excelente. Bueno, gracias nuevamente, No, gracias a por ustedes. visitarnos. No, gracias. Muchas Gracias Juan, gracias Rosario. Sí, la verdad que es un gusto conversar con ustedes y bueno, que vengan más seguido. Acá están las puertas abiertas. Están las puertas abiertas. Para que nos vengan a comentar y a contar lo que están planificando, bueno, aquellas actividades de la comisión, proyectos que tengan ustedes desde su dirección de derechos humanos, bueno, todo lo que ustedes crean que sea pertinente, lo estamos esperando, así que Muy siempre bien. siempre Muchas lleguen. gracias. Bienvenidos y bienvenidas.